Muchísimas gracias, Mariana, y gracias, Edgar, y a todo el equipo, el gran equipo de CEMEFI que nos invitó a compartir este espacio tan rico el día de hoy. Gracias a la audiencia que nos acompaña de manera presencial y también a quienes están de manera remota. Es un honor para mí compartir este espacio con grandes panelistas que enriquecen nuestro conocimiento desde diferentes perspectivas, ya lo vamos a ir viendo uno por uno, pero que también nos contagian con sus acciones para agarrar estas ganas de pasar de ser parte del problema a ser parte de la solución. Por ello, me complace el día de hoy presentarles a nuestro panel. Empezamos con Leonores Guerra Portocarrera, asesora, consultora, autora de libros, investigadora, exfuncionaria pública y actual miembro del Consejo Internacional del Movimiento Iberoamericano del Tercer Sector, especializada en relaciones internacionales y cooperación, quien tiene una amplia experiencia tanto en el sector público como en el sector privado y también en organismos de la sociedad civil. Seguimos con Laura Ortiz, que es también discípula de Edward, ¿no?, de nuestro anterior panelista, y además de ser discípula de Edward, es consejera, managing partner e inversionista ángel especializada en finanzas y regeneración de biodiversidad. Fundadora y actual directora, es la directora de propósito de SBX México. Y vamos con Iyari Valderas Cruz, creador e implementador de proyectos sustentables con acciones sistémicas y cabildero de reformas legislativas, todo ello con un claro propósito: mejorar la calidad de vida de las personas. Iyari es el actual coordinador del grupo juvenil Volum Chiapas y miembro de Reacciona, Red de Acción Climática en México. Pues muy bienvenidos sean todos y todas. Mi nombre es Elisa Trujillo y seré la moderadora de este panel titulado Ebullición Global, Perspectivas para el Cambio. Durante los próximos casi 60 minutos estaremos dialogando en un formato de bloque de preguntas y cerraremos con un espacio de preguntas por parte de la audiencia. Les recuerdo a quienes nos están sintonizando de manera remota que nos pueden hacer llegar las preguntas por el chat, y a quienes estamos aquí de manera personal, por favor que nos apoyemos con los voluntarios que tenemos en sala. Sin mayor preámbulo, me gustaría empezar retomando con este sentido de urgencia que venimos escuchando por parte del secretario general de Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres, desde julio del año pasado, donde da la clausura oficial a lo que veníamos conociendo como cambio climático y da la bienvenida a esta nueva realidad, a la ebullición del cambio climático. Y en este sentido me gustaría empezar el conversatorio explorando con cada uno de ustedes cómo ven este status quo, cómo estamos enfrentando actualmente, cuáles son los parámetros, cuáles son los escenarios que nos estamos imaginando y que podemos prever en los próximos años, cuáles son las consecuencias, pero también cuáles son estos efectos dominó que podemos ver no solamente desde la parte climática, sino también en la parte social y económica. Y empezamos, si gustan, con Laura, como los presenté. Con Laura. No. Hay que ver a quién. ¿Conmigo? Sí. Ok. Qué bueno que renombraron el cambio climático. Yo creo que sí necesitamos decir las cosas como son. Es ecocidio, es patriarcado, es extinción, es colonialismo, es extracción y viene de una dinámica y de un paradigma de dominio. Este paradigma de dominio creo que viene de un entendimiento y un aprendizaje de que la economía, que de hecho pues su origen de la palabra economía es el manejo de los recursos del hogar o el manejo del hogar. Y si manejamos los recursos del hogar con una dinámica de dominio, los resultados son infinitamente desastrosos y diferentes a una dinámica de interdependencia y de reciprocidad. Entonces, creo que aquí del panel anterior, obviamente yo al ser discípula de Edward, ya conozco mucho de esos cuestionamientos y me encanta porque creo que tenemos que empezarnos a cuestionar tan profundamente nuestras realidades que nos tenemos que cuestionar incluso nuestras identidades. Hay una frase que a mí me hizo que me cambiara la vida y que me fuera quitando capas de la cebollita y hasta redefinirme, y es la frase de que nuestra identidad es lo opuesto a nuestro potencial.
nuestra identidad es lo opuesto a nuestro potencial. Y entonces yo empecé a preguntarme a mí misma qué de mi identidad era capitalismo, qué de mi identidad era extractivismo, qué de mi identidad era esclavitud y por qué tenía yo tan arraigada esa identidad humana y esa identidad individual. Y empecé a preguntarme y empecé a ver que mi identidad humana viene precisamente pues de la forma en la que me cocinaron en un molde de galletas, que me dijeron que yo era individual, ¿no? Y empecé a entender las realidades alternativas en donde nos reconocemos como ecodependientes y como interdependientes y como un hilo más de la red de vida, ¿no? O sea, no que el ser humano no siendo ni el superior, ni el dueño, ni nada de eso, sino el ser humano siendo un hilo más. Y ahí en donde yo me di cuenta de que a veces nos ponen como el enemigo a la vaca, como el enemigo al ser humano como el parásito, el cáncer, y creo que esa identidad está bastante incorrecta. El ser humano no es extractivo por naturaleza, es extractiva por hábito reciente y en un porcentaje de la población está muy sobreconcentrada y en otro no. Entonces creo que si nosotros vemos esta ciudad, que hoy en día estamos en crisis de agua, y el agua que tenemos huele a gasolina, por lo menos en mi casa, es el resultado del manejo. Entonces el enemigo no es ni la vaca ni el ser humano, es el manejo. Y ahí es donde nosotros podemos cambiar y reidentificarnos de el extractivo o el personaje extractivo a el arquitecto o los arquitectos de abundancia, porque lo hemos sido. En esta ciudad corrían 42 ríos cristalinos que se podían beber, y adivinen cuándo fue, en un manejo prehispánico, con una sabiduría muy diferente y una economía y un manejo del hogar muy diferente al que tenemos hoy. Entonces creo que en el mundo financiero hay esta dinámica de dominio en el que las finanzas están dominando a la economía está dominando a la sociedad y la sociedad está dominando a la biosfera, y tenemos que cambiar de cabeza ese paradigma a que las finanzas estén al servicio de la vida. Y para eso pues sí hay que despegar un montón de egos, por ahí se empieza, y por reaprender todo lo que estamos haciendo y financiando, no solo qué financiamos, que si energía limpia o sucia, sino el cómo, que si vamos a seguir usando un sistema absolutamente desigual y bastante roto, el quiénes toman las decisiones, y obviamente si estamos arraigados en territorio o seguimos pensando en la estratosfera de la inteligencia artificial. Entonces creo que hay que financiar vida y creo que hay que redefinir las dinámicas de la economía para estar al servicio de la vida, y creo que todo eso pues es un reaprendizaje y qué bueno que se renombre las cosas a como realmente son. Definitivamente creo que el poder renombrar o reconceptualizar los temas también nos da una oportunidad de repensarlos y de atacarlos de manera distinta, ¿no? Leonor, perdóname que te tengo como Laura acá. Leonor, ¿tú cómo lo ves desde la perspectiva de haber transitado entre el sector público y el sector privado? ¿Cómo estamos accionando y cómo estamos previendo o tratando de mitigar de alguna manera esta ebullición global? Bueno, el primer pensamiento que se me viene a la cabeza, primero doy mis saludos a todos y al CEMEFI, porque después de estar 32 años en el movimiento de los encuentros iberoamericanos de sociedad civil, estamos en la versión número 17 y aquí hay jóvenes, hay temas interesantísimos, estamos tocando en profundidad, con cargas realmente de profundidad de los temas que nos mueven, y hemos tenido una audiencia maravillosa, así que gracias al CEMEFI y gracias a México que pone otra vez el listón en primera línea. Antier, yo no sé cuántas, había pasado ya un video que no se puede repetir aquí, pero antier y ayer en todos los medios de comunicación pasaron una imagen de un avión en un aeropuerto, en una tormenta de huracán, la cosa más espantosa del mundo entero, los automóviles se movían, el avión no podía aterrizar, y uno decía, ¿y esto dónde fue? Y resulta que eso fue en Dubái, y que esa tormenta llegó a Omán, y uno dice, miércoles, en la península arábica, semejante aguacero, semejante tormenta, estamos todos locos. Entonces, y la persona que puso el X o el Twitter decía abajo, vamos a ser la única sociedad que no fue capaz de salvarse a sí misma porque no es rentable. Y entonces uno dice, miércoles, esto tenemos que poner
los puntos en los focos principales. Y ahorita, si es posible, van a poner una diapositiva hecha como en el Museo del Papalote, puro para niños, en los que hay 10 temas que están influyendo actualmente en la Agenda 2024 mundial, que significa también repensar esto de la ebullición global. ¿Qué es la ebullición global? Pasamos de decir cambio climático a decir crisis climática, y ahora decimos ebullición global porque la situación es grave, la situación es seria, y hay buenas perspectivas, hay gaviotas, que no sé si todavía lleguen a ser verano, pero están ahí. Una golondrina no hace verano, una gaviotica pasa por ahí, y podemos pensar que hay esperanza, y la puede haber. Y en este encuentro hemos oído primero las soluciones y ahorita vienen los problemas, entonces eso está muy bien. Empezamos con la primera conferencia en que nos decía, no mire solo el casquete, mire la profundidad, mire la raíz, mire todo el tejido de los hongos, que son los que transmiten la vida, y ahí vamos entendiendo. Pero miremos cuáles son esos 10 temas, si es posible que los pongan en pantalla, y si no, yo se los digo. Primero, es el tema de conflictividad global. Estamos no en una guerra mundial, pero sí en un mundo en guerra. 1 de cada 6 personas en el mundo está sometida a un conflicto. Tenemos unos desplazamientos, la guerra en Ucrania se enquistó, la guerra en Gaza revivió viejos problemas y además ya tiene más de 33.600 muertos, con riesgo a profundizarse porque ahí ya Netanyahu se metió con Irán, que es gravísimo, donde nosotros estamos tratando de contener, y si bien la salvajada de Hamás en Jerusalén fue una barbaridad, uno no puede matar a esta gente y no puede poner en riesgo de genocidio a toda una población. Pero resulta que tenemos el segundo tema, es que la democracia está en un test de estrés. Nosotros tenemos en 76 países del mundo elecciones este año. 4.000 millones de personas están llamados a las urnas y no todos en democracia. Y los gobiernos que se escojan pueden cambiar nuestra agenda para bien o para mal. Y la agenda climática está ahí en el centro donde dice 2024. Y eso hay que verlo. Y ayer lo decía, creo que era Jesús, que estamos a puertas de ver quién viene a la Casa Blanca y que puede ser un señor que está sentado ante los tribunales y un señor que puso a temblar los cimientos de la democracia porque llamó a una suerte de asonada en el Congreso de los Estados Unidos. Porque ahora se gobierna por X y por entre el teléfono y no con las leyes y en el Congreso. Y esa manera de gobernar está llamando a la polarización y a la exacerbación. Entonces no podemos decir que salga la gente a la calle porque no me aprobaron mi agenda de la salud o mi reforma de la ley de las pensiones y entonces salgan los jóvenes a tirar piedras. No, eso no es. Esa es la democracia que está en exámenes. Son 16 países en África que tienen elecciones y solo 6 en democracia. América Latina está atravesada por elecciones y la agenda climática no es prioritaria. En Europa hay elecciones en 12 países y el Parlamento Europeo también va a elecciones y no sabemos si va a haber más polarización o si va a haber más amistad por una Europa que se ganó un premio Nobel por ser un invento de la humanidad que amplió fronteras y que fue realmente un gesto de humanismo maravilloso, pero que ahora esas fronteras están protegidas y van a aceptar una ley de migración que es anti-inmigración. Una ley donde el migrante africano o donde el migrante de Medio Oriente o de América Latina se mira de soslayo. Ese es el segundo. Tenemos desde luego un exceso de información y por consiguiente una desafección informativa. Se consumen mucho menos periódicos y nos parecen importantísimos los blogueros y los influencers y todos estos, que puede llevar a una liviandad en el conocimiento. Y nosotros tenemos que tener opinión ilustrada, tenemos que saber qué está pasando en el mundo. Y eso también afecta a la agenda climática. Después tenemos la irrupción de la inteligencia artificial. Y ayer lo decía Bernardo Toro, estas cosas hay que aprender a manejarlas, no le podemos tener miedo.
O como lo decía Edward, las carreras que estamos estudiando en las universidades no tienen nada que ver con lo que está pasando en el mundo, y lo dijo Villoro también. Nosotros nos estamos embobando un poco mientras la inteligencia artificial nos supera y le preguntamos qué es lo que hay que hacer y explíqueme cómo es que voy a no sé dónde o así sé cuántas. Entonces, ¿la podemos poner al servicio o está al servicio de las guerras? Hoy las guerras son de drones y se mata de lejos y todo eso, pero hay una destrucción altísima. Entonces, esto también hay que pensarlo. ¿Lo podemos poner al servicio del planeta o contra el planeta? Y tenemos la reglobalización. El mundo hoy por hoy es otra cosa, ya no es occidente hegemónico norte, se redibuja. Es más, si llega Trump, puede que esos acuerdos entre Europa y Estados Unidos entren en fisuras. Y sin embargo, surgen países como Turquía, como Irán, que están haciendo, y como obviamente Emiratos Árabes o como Arabia Saudí, que están ejerciendo nuevos liderazgos. Los BRICS ya no son 5 países, van a entrar Emiratos Árabes, va a entrar Irán, va a entrar Egipto, va a entrar Etiopía, a generar una nueva reconfiguración de lo que son los intereses y los valores en el mundo. Y ahí cómo va la agenda climática, y ahí cómo va el trabajo por el clima. Y si seguimos, vamos a un séptimo punto, que es que no estamos cumpliendo los compromisos. No se van a poder cumplir los compromisos internacionales, no vamos a llegar a los ODS, pero no vamos a llegar a la Agenda 21. Y no llegamos porque el dinero que tendría que ir para reconstruir el mundo de una manera en que no se quede nadie atrás, lo estamos metiendo en la carrera armamentista. Y la inteligencia artificial es para hacer mejores armas. Entonces, ¿cómo afecta todo esto? La agenda de género se fue para abajo porque eso no es importante. Tráfico de niños y de mujeres, especialmente, se convierte en un nuevo negocio internacional. Eso sí que es rentable. Y con un psicoactivo tú tienes una transacción al día. Con un niño puedes tener 10 o 15. Y lo que eso significa. O la minería. Y eso afecta a la tierra. Pero eso afecta a la supervivencia. Entonces, ¿cuál es el nuevo pacto social que vamos a construir? Pues yo les decía que qué maravilla, y bueno, ya podemos profundizar para no demorarme tanto, pero empezamos hablando de las soluciones en este congreso, en este encuentro, cosa que me parece que las tenemos que tener en primera fila y repensarlas, porque estos son los temas que marcan al mundo. ¿O es nuestra agenda? ¿Es la agenda por el clima? A mí me encanta en la Sierra Nevada de Santa Marta, hay unas tribus indígenas, especialmente los Cogis, y ahí en la Sierra Nevada, que es una zona muy linda, también hay infraestructura turística. Y las comunidades indígenas decían, hay 3 meses al año y aquí no puede entrar ningún turista. La sierra necesita dormir, está cansada, tiene que reponerse, tiene que respirar, tiene que estar, y no podía llegar nadie a ninguno de esos refugios. Bueno, ese es el mundo que estamos hablando. Necesita reposo, necesita cariño, necesita que estemos tocándonos de corazón a corazón para hacer una nueva agenda climática y hacer realmente viable la vida, la ecovida y las relaciones entre animales, nosotros, biodiversidad, un mundo con un futuro. Gracias. Muchas gracias, Laura. Leonor. Grandes reflexiones, Leonor, muchísimas gracias por estas grandes ideas. Yo me quedo con la de reconocernos como una parte del todo y también con algunas de las consecuencias que nos empezaste a dibujar desde estos 10 grandes temas. Ahora me gustaría pasar con Iyari para ver desde tu perspectiva, desde la parte de las juventudes, cómo ves el estado actual, pero también cómo vemos estas consecuencias. Ya se mencionaron un par por acá. Según Naciones Unidas, vamos a tener grandes consecuencias no solamente en temas climáticos, que todas ellas van un poquito rumbo a la parte de los desastres, ya sean hidrometeorológicos, geológicos, socioorganizativos, migratorios, etc. ¿Cómo estás viendo tú la parte de la ebullición global desde la perspectiva de las juventudes? Bueno, pues muchísimas gracias por el espacio y es un honor poder estar aquí. Yo me regresaría primero, antes de todo esto, es el tema de la comunicación. O sea, nos están diciendo ebullición global,
pero realmente, o sea, estamos aquí entendiendo tal vez qué es ebullición, pero si nos ponemos ahí a la ciudadanía de a pie, le van a entender qué es exactamente ebullición. O sea, yo cuestiones también en la parte de que, cómo nos dice la compañera de que las juventudes nos vemos a los blogueros, etcétera, y no vemos los periódicos, pero realmente es cómo interpretas la comunicación para que sea asertiva y que sea simple, para que le podamos entender. Porque al final de cuentas, si nos mantenemos en las mismas personas, en los mismos núcleos de siempre, pues con razón no crecemos, con razón no podemos transversalizarlo con otros temas y con razón no podemos tener la fuerza suficiente para que realmente se puedan tener cambios sistémicos en el país y en el mundo. Entonces yo les dejo esa reflexión a ustedes para que, si tienen hijas, hijos, amigas, amigos, etcétera, pues vayan viendo esa forma, porque si no, si nos mantenemos en ese tecnicismo tan fuerte, pues sí, vamos a vernos así, wow, etcétera, como, y así, pero cuando queremos transmitirlo a las juventudes, y eso se los digo porque nosotros trabajamos con juventudes desde comunidades indígenas, zonas rurales, hasta ciudades de diferentes partes del país, pues dicen como, pues qué padre que digas eso, pero ¿cómo se interpreta eso en la realidad? Entonces, y no todos estamos en los mismos temas. Algunos están en los temas de seguridad, otros de temas de economía, arte, cultura, etc. Y eso por una parte, y yo me vería en esto de que para mí en esta parte es lo importante lo que es la crisis climática. ¿Por qué la crisis? Porque es un sentido de urgencia, es un sentido de actuar, pero también va, y coincido con las compañeras, que es la parte de la esperanza, de la vida, que se tiene que ir alineando en esas dos. Y yo también me quedo en que, pues vemos que si hay muchas propuestas, muchas soluciones, que ya se están implementando, en algunos casos no, dependiendo de los marcos jurídicos de cada país, y aquí en Sentido de México, igual que estamos viendo justo esta parte de mucho cuestionamiento en esta parte climática ambiental, pero yo me quedo también en que si pensamos muchos proyectos y así que son muy padres, pero que en la realidad, en los territorios, como en el Istmo de Tehuantepec, como en una parte de Chiapas, en la frontera, en Benemérito de las Américas Chiapas, en Chicomucelo o en Yucatán, donde cada vez el crimen organizado ha estado ahí y cada vez tiene más incidencia, pues todo se queda en ideas. O todo se queda ahí de que vamos a ver cómo se puede implementar este proyecto de energías renovables o de regeneración del tejido social para que se pueda tener un mejor enfrentamiento a la ebullición ante la crisis climática, pero si no están las condiciones sociales y de seguridad, pues no se pueden desarrollar proyectos de educación, de sustentabilidad, etc. Entonces también para que, y eso también afecta a todo el mundo, o sea, el crimen organizado es transcontinental, no es solamente de México, y esa es la realidad igual. Y por otra parte, yo también me quedaría en que, pues, la crisis climática, la ebullición, no solamente es medio ambiente, cambio climático, como aquí lo especificaron en la diapositiva, sino que lo tenemos que transversalizar de tal manera en que podamos transmitirlo, de que podamos inspirar a las demás personas en que no solamente es cuidar arbolitos, o solamente es que vamos a sembrar arbolitos, que luego hay muchas políticas y políticos que lo hacen totalmente, y es como que cuando dan esa idea es errónea total, errónea. Y luego también hay, y lo digo con todas las palabras, también hay activistas, también hay varias personas que lo hacen y que ese mensaje pues está bien, pero no es la estructura, no es el cambio estructural que se necesita para esa parte. Y justamente esa transversalidad nos ayudaría a poder tener un mejor equipo, a tener esta diversidad que justamente oí al compañero que estaba aquí hace un momento, donde necesitamos tener diversidad, sí diversidad, pero a través de las ideas, a través de las coincidencias, pero también estas diferencias. Porque también creo que estamos peleados en que justamente tenemos que esta visión de que tiene que ser así y etcétera, eurocentrista, tiene que ser patriarcal, etcétera, pero se pueden generar cambios a partir de esas diferencias y también tenemos que respetarlas, porque si no, justamente en México, particularmente donde yo lo estoy viendo, tenemos mucha polarización y esa polarización crea que sí está bien por una parte, pero también hay una parte esencial que para mí está mal, que no deja parte del diálogo. Y ese diálogo es fundamental, justamente lo que estamos haciendo aquí. Y no solamente es aquí, también es estar en los parques, también es estar en el metro, también es estar en los espacios públicos, porque si no, todos se quedan las mismas personas de siempre. Y por otra parte, en esta transversalización es pues la inclusión a grupos históricamente vulnerables, indígenas, comunidad LGBT, mujeres, la niñez incluso, en la que si no incluimos a estos grupos,
pues vamos a hacer los mismos, vamos a crear un círculo vicioso que va a ser, tenemos buenas ideas, las queremos implementar, se implementan, pero luego viene el cuestionamiento de que nos dicen como, ay, ¿por qué no incluyes a ciertos grupos? Y también a las juventudes. Las juventudes sí podemos implementar y lo estamos haciendo. Obviamente que con la parte de la intergeneracionalidad entre las y los adultos, por supuesto, pero si no incluimos a esos sectores, vamos a cometer los mismos errores de siempre y no estamos aprendiendo del pasado. Y eso se los digo porque, pues, y a mí me ha tocado de que luego adultos y adultos nos dicen como, pues tú, pues, chamaco, pues, ¿qué estás haciendo aquí? No, pues, ¿para qué? O sea, no me refiero a este espacio, sino a otros espacios. Y que luego dicen, pues, ¿tú qué estás haciendo aquí? Prepárate, sí. Por supuesto que no. O sea, y también la realidad es de que hay juventudes de que no tienen vivienda digna, que luchan por el agua, como en la Ciudad de México, o en otras partes del país que luchan contra el crimen organizado para tener una mejor regeneración del tejido social y que no tienen las condiciones adecuadas para la educación, pero que sí tienen ideas y que sí pueden implementar. Y eso se los digo porque hemos trabajado con ellas y con ellos y ellos lo están gestionando en este momento de una muy buena manera. Nosotros solo estamos dejando como el piso para que ellos lo sigan. Y ya por último, creo que esta parte de la crisis climática pues sí tiene que ver con la parte internacional totalmente. Donald Trump, también Javier Milei, también pues en otra parte en Chile, con Boric, aquí con Andrés Manuel, etcétera, que cada uno tiene su visión, que en algunos casos es totalmente errónea, como Trump y Milei, que no creen en el cambio climático, y también por otra parte, en que en esta coyuntura política que estamos viviendo en muchas partes del mundo con las elecciones, las juventudes y también las y los adultos, los académicos, etcétera, tenemos que tomar los espacios de poder, porque si no los tomamos, nos quejamos, decimos como queremos articularnos, no nos articulamos porque tenemos diferencias, porque no hay diálogo, porque nos impulsan a que tenemos que estar siempre confrontativos, y esa no es la idea, tenemos que a partir de ese diálogo crear pues coincidencias, etcétera. Yo pues también los invitaría, no sé si aquí veo que aquí también hay juventudes, etcétera, pero sí que puedan tomar esos espacios de poder, tal vez no en esas elecciones, tal vez en el 27, 2030, pero no solamente en el poder legislativo, en el ejecutivo, también en las empresas privadas, porque las empresas privadas tienen mucho que ver en ese tema, las grandes industrias, que para poder tener para abrir el diálogo, para abrir esta conversación, el debate, pues un impuesto a los que más contaminan, un impuesto a la riqueza, a los que más contaminan, que son las y los más ricos. Entonces, yo lo dejaría hasta ahí. Muchas gracias. Muy bien, Iyane. Muchísimas gracias. Hemos estado conversando un poquito sobre lo que es el problema, también algunas soluciones, hablando de cómo podemos democratizar, socializar este tipo de conocimientos para que lleguemos a todos los diferentes grupos poblacionales. Me gustaría ir cerrando este panel con una última ronda de preguntas donde nos pudieran compartir cuál es el papel de los diferentes actores a nivel global, pero también en acción local, ¿no? ¿Cuáles son estos grandes roles? Y como bien lo menciona el título de este encuentro en particular, de colaboración con impacto. ¿Cómo podemos generar esta colaboración entre distintas disciplinas, distintos sectores, distintos grupos poblacionales para poder tener proyectos de mayor impacto y que sean sostenibles a largo plazo? Empezamos con Laura. Gracias. Y Yari, me encanta tu pasión. O sea, de verdad, me incendiaste y creo que contagiaste al auditorio, ¿no? De verdad, muy inspirada. Entonces, déjame regreso aquí a la pregunta. Los roles. Bueno, para aterrizar justo en los temas locales, lo que estábamos platicando, o sea, imagínense que se me ocurrió la brillante idea de robarle una frase al Papa Francisco de su encíclica de Laudato Si y usarla para la misión de mi empresa, que es SBX. Y entonces la frase del Papa Francisco era: yo les pido que aseguren que el capital le sirva a la humanidad, no que la gobierne. Y yo dije, esa, o sea, como que me dio mucha motivación y mucha dirección para la empresa, porque somos asesores de inversión de impacto y finanzas climáticas, pero le cambié su palabra de humanidad por vida, porque justo en este reconocimiento de ser ecodependientes y ser interdependientes y no los únicos que importan, ¿no? Entonces, nuestra misión pues, es asegurar que el capital le sirva a la vida y no que la gobierne. ¿Y eso en qué se traduce a nivel local? Como decíamos en el panel anterior. Estamos trabajando desde 2020 en un proyecto que es colaborativo, y colaborar es difícil,
lo que le sigue y toma tiempo y toma un chorro de repensar los egos y etcétera. Pero básicamente estamos colaborando con Conservación Internacional, financiados por USAID, en un proyecto que se llama Emprendimientos en Paisajes Sostenibles para Chiapas, Oaxaca y Península de Yucatán, para ser ejemplo y formar comunidad de inversionistas y donantes de soluciones basadas en naturaleza. Que aquí hay muchos que ya son donantes de la conservación, pero no han sido inversionistas en conservación, y a lo mejor repensar incluso la palabra conservación, porque yo creo que debe de haber una intersección entre la productividad y la salud ecológica y social. Y entonces estamos buscando esa intersección, ya la hemos encontrado en múltiples casos padrísimos, en Chiapas, en Oaxaca, en Península de Yucatán. Llevamos 28 transacciones en los últimos años, muy poquita, digamos, la cantidad es pequeña, suma menos de $3 millones, es poco, pero realmente hemos logrado hacer grandes cambios de 16 empresas, una de ellas liderada por una chava de 28, que digo, wow, o sea, líder de varios apicultores en Oaxaca y es de las más jóvenes que hemos financiado, Itzel. Y bueno, ha sido un aprendizaje increíble. Y lo que nosotros hemos hecho es, en lugar de toda la asistencia técnica, siempre viene, perdón por usar este término, pero de arriba hacia abajo, que quiere decir como el inversionista dicta qué quiere, cuáles son sus objetivos, cómo lo quiere, bla, 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 y domina o pone la regla al que recibe. Y eso justo es parte de esta verticalidad que debemos de horizontalizar. Y parte de lo que hacemos es unos viajes que se llama pues Investor Learning Journey o viaje para los inversionistas, en donde los llevamos a las comunidades a que aprendamos de ellos, a que escuchemos de ellos, a que ellos sean nuestros maestros, a que los que recibamos capacitación y asistencia técnica seamos nosotros, porque nosotros somos los que no conocemos los límites de la biosfera, nosotros somos los que no sabemos cuánto te quema el sol por producir un poquito más, nosotros somos los que no sabemos a qué sabe el veneno cuando lo está rociando. Entonces, esa parte de ir a conocer y escuchar para regresar a rehacer y quitarte el Excel de la mente, salirte del juego de Monopoly como tomador de decisiones financieras. Y eso le llamamos manos a la tierra, y es cuando a mí personalmente me tocó, después de ser banquera por muchos años, meter las manos al suelo y entender un poco de la regeneración, porque sigo todavía en aprendizaje total, y entender que la vida está en juego y que la que está poniendo en jaque a la vida es mucho el rol de las finanzas y su dominio. Entonces dije, guau, ¿no? Entonces eso es lo que ya estamos haciendo como en concreto, en lo práctico, en nuestra realidad actual, y estamos haciendo el primer fondo pionero de regeneración productiva para México rural. Queremos que eso, el segundo fondo, sea México, Colombia, con un poco de Latinoamérica, porque vamos pian pianito, pero pues es un fondo liderado por mujeres y con temas de adaptación climática. Se pueden imaginar lo difícil. Cada vez que mandamos un correo y el asset manager son hombres, nos contestan el 40% de las veces. Hay un fondo de fondos muy importante canadiense que les ganamos en un concurso hace unos meses de adaptación, o sea, de la solución financiera de adaptación climática para Latinoamérica, y ellos no nos habían respondido a nuestro correo desde septiembre, y en eso nos tocó concursar y pues les ganamos, ¿no? Pero realmente gracias, pero es muy difícil, como decía Yari, aquí nos dan el micrófono, afuera no, o sea, afuera no. Todo te lo tienes que ganar y todo es hacia arriba. Entonces, la esperanza que mencionaron en el panel anterior es tan importante, la esperanza de que todo lo que estamos haciendo está construyendo realidad y está construyendo una realidad nueva. Y creo que esa parte, hay una parte fuertísima a toda nuestra generación, y generación yo llamo todos los que estamos vivos. No yo que voy a cumplir 40, ni él que está chavito, ni los de pelo blanco. O sea, todos estamos vivos hoy, todos somos de la misma generación. Entonces, nuestra generación, yo creo que tenemos dos tareas. Una es la regeneración, pero la otra es la reconciliación. Y creo que la reconciliación es la más importante para que la regeneración sea la consecuencia. Gracias. Muchas gracias, Laura. A mí también me inspiras. Los tres me han inspirado muchísimo, pero tenía que decirlo. Muchas gracias por estos comentarios. Y nos vamos rapidito con Leonor. A ver, como tres pensamientos, todos de distinto nivel. En el mejor de los sentidos, yo creo que hay que feminizar el mundo. La idea de madre naturaleza, por alguna razón, se llama siempre madre naturaleza. Decía Eduard que los mejores ejemplos de manejo del COVID fueron en gobiernos y en países gobernados por mujeres. Hay una mirada más
más dulce quizás, ¿no? Yo me trato de imaginar si hubiera, no quiero decir que no haya gentes que llegan, mujeres que puedan llegar a la presidencia y que sean pendencieras y camorristas, pero es en la buena palabra, en el sentido como maternal de la palabra, feminizar el mundo. Yo creo que eso es fundamental, absolutamente fundamental. Ya volviendo a lo más práctico, yo creo que hay que volver a pensar, por ejemplo, en otros proyectos de humanidad que se quedaron rezagados. Naciones Unidas sigue pendiente su reforma. No puede ser que Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad todavía esté en manos de 6 potencias y una de esas dice no y no. ¿Qué pasa con el resto del mundo? ¿Qué pasa con los organismos multilaterales que no están pudiendo llegar? ¿Cómo es posible que el Plan Mundial de Alimentos haya tenido que recortar el 50% de su ayuda porque ya no hay, cuando hay 114 millones de personas que necesitan asistencia alimentaria urgente y 2.500 millones de personas que están en precariedad alimentaria? Entonces, ahí hay que actuar. A mí me encantan todos estos ejemplos que están contando aquí, pero hay cierta sensación o securitización del poder que está alejando algunas de las ideas y de los buenos proyectos que existen. En Colombia, desde el gobierno del presidente Álvaro Uribe, se desdibujó un poco la sociedad civil. No quiere decir que no haya fundaciones, ONGs, sociedad civil trabajando proyectos muy interesantes, pero no están incidiendo tantos. Falta la advocacia, falta la posibilidad de ser llamados más cerca a construir lo que decía antes, ese pacto social. Y yo creo que ese sí es una misión de transgeneracional, pero con los jóvenes. Y como decía Villoro, subamos la mano, pero no para hacer silencio, sino para una sola voz. Contamos en el pacto social, contamos en la construcción de lo público, contamos en diseñar el mundo que queremos y no en llamar a la camorra de que si soy más de izquierda, si soy más de derecha, si usted es rico y usted es pobre. Y entonces tenemos nosotros un presidente que llama permanentemente a generar una polarización porque es que los ricos no quieren que los negros tengan casa. Y eso decirlo uno en cualquier estrado público que va, pues es espantoso. Aprender también de lo local, sí, pensar global es muy bueno. La integración de la que hablaba ayer también Bernardo Toro, nosotros no podemos seguir en una América Latina tan dividida sin visos absolutos de integrarse. Entre otras cosas porque no hay interés de que se integre. Para Europa y para los Estados Unidos, América Latina importa por explotación de recursos y por ser un sitio de conflictividad geopolítica con China. Y ahí vamos. Pero ustedes se imaginan la potencia que hubiera en una integración real desde el Río Grande hasta la Patagonia. Y hablamos la misma lengua y nos entendemos con los brasileños. Eso es fundamental. Pero estos ejemplos locales, y lo que hablaba Eduard, tienen que estar floreciendo por montones y aprendiendo y contándolos y educándolos y metiéndolos en las universidades a que esa sea la forma de aprender. Entonces yo creo que tenemos que estar en esa permanente tensión dialéctica de lo local y lo particular a lo universal y a la exigencia. Y en ese sentido, digamos, maternal de la mirada. Muchas gracias, Leonor. Y vamos a ir cerrando este bloque de preguntas con Yari, por favor. Sí, pues creo que algo importante, y coincido aquí, es de que la parte de las políticas públicas, de los proyectos, y tanto también como los cabildeos, tiene que ser de abajo hacia arriba. Si eso no se hace, lamentablemente, pues seguimos en el mismo círculo vicioso. Pero también por otra parte, yo me quedaría en que si esta crisis climática, esta ebullición que estamos viviendo ya actualmente, no podamos tener estos diálogos entre universidades públicas, privadas, y me refiero aquí en México que luego hay mucho encontronazo de que porque eres pública, pues no te voy a hacer caso, porque eres privada, pues tampoco. Y eso se los digo, pues yo estudié en una universidad privada y era súper difícil tener estos diálogos, porque al final del día, pues hay mucha parte de la desigualdad, pero también hay mucho resentimiento y es totalmente razonable de todas las desigualdades que se han dado en el pasado, pero a través de eso, pues hay que aprender, y hay que aprender a hacerlo pues desde el amor, coincido totalmente, desde la esperanza, pero igual creo que para mí los puntos importantes de esto es de que ya estamos actuando muchísimas personas.
y esa es la realidad. Aquí, o sea, yo les puedo decir que hacemos política pública en cuestión de prevención de conflictos socioambientales, en cuestión de minería, en cuestión también de regeneración del tejido social, también en movilidad, en política pública, en cabildeos, etc. Hemos logrado desde las juventudes reformas legislativas haciéndolos transpartidistas. O sea, sí se puede. Aquí la cuestión es de que pues los que ustedes están aquí nos tengan que ser este eco para que realmente podamos llegar a más personas. Aquí creo que aquí está Nora, de nuestro futuro, Nora Cabrera, que hemos colaborado mucho con nuestro futuro, y ahí lo que les podemos decir es que necesitamos ayuda también de los adultos, pero también de las juventudes. Sin eso, lamentablemente, no se va a poder lograr. Y ya para terminar, creo que me gustaría decir en que a través de estos conversatorios que estamos haciendo, que se están haciendo así en el CEMEFI, creo que sería una buena oportunidad para que este replanteamiento en cómo se hacen las dinámicas de los proyectos, en donde a veces no se cumple con la participación ciudadana que tanto se necesita. No sé si aquí en algún momento a ustedes les ha tocado en que luego el mismo gobierno o sus gobiernos estatales, federales, etcétera, o de otras partes del mundo, o las mismas empresas privadas no los toman en cuenta. Y creo que esa es una parte fundamental desde las organizaciones de la sociedad civil, desde las empresas y también desde el gobierno, los que vayan a tomar los puestos, en que si no hacemos esos cambios de dinámicas, si no incluimos a ciertos sectores, pues no creo que se vaya a poder lograr un cambio fundamental que tanto se necesita, pero también tanto está costando actualmente. Y por otra parte, creo que estos formatos que estamos llevando a cabo, yo les puedo decir desde las juventudes, con varios proyectos en varias partes del país, es importante porque luego nos dicen, justamente lo que decían aquí, allá afuera no nos toman en cuenta, ni los adultos, ni la academia. Luego nos dicen como, pues es que, ¿cómo es posible que tú estás haciendo ahorita? Sí, tranquilo, tú vas a llegar dentro de unos años cuando tengas mi edad. Híjoles, cuando tengas 40 yo ya vamos a estar pasando olas de calor, inundaciones, porque ¿para qué quiero eso? Entonces, y eso también desanima a las juventudes, de que no nos tomen en cuenta por muchas razones. Incluso también, lo voy a decir aquí, por el color de piel, por la estatura, por ser mujer, por ser indígena. Entonces también para que se lo lleven, para que tengan este cuestionamiento y que realmente se puedan hacer esos conversatorios, porque si no, lo vuelvo a repetir, vamos a caer en las mismas violencias estructurales que han llevado al mundo pues a donde estamos actualmente. Y también en que si esa parte de las dinámicas sociales que estamos viviendo, las realidades son diferentes. No es lo mismo estar en Nuevo León que estar en Oaxaca, que estar en Chiapas, que estar en Monterrey, que estar en ejidos como San Francisco de las Palmas, Nueva Morelia, en donde tenemos esta idea en México, lo voy a decir desde mi experiencia, esta hegemonización, este concepto de que todo tiene que ser igual. No, para nada. O sea, cada uno tiene sus diferentes recursos, cada uno tiene sus diferentes formas de vida y hay que respetarlas, pero también hay que incidir en cómo mejorar esos modos de vida. Porque si no, creo que justo viene esta parte de la desvinculación social que existe en México, porque no aceptamos que hay diferentes realidades y que si todo tiene que ser igual, pues bueno, pues yo me voy para otra parte del mundo y los dejo aquí y ya, pues qué feliz. Y la otra parte para las juventudes universitarias que nos están viendo, que nos van a ver, es que yo creo que algo importante de aquí es que cuestionen muchísimo, pero también autocuestionense a sí mismos. Yo lo he hecho muchísimas veces de que, híjoles, ¿cómo estoy haciendo este proyecto con las comunidades o con las juventudes o también con los adultos o también con los diputados, senadores? Y creo que estoy tomando cada vez más espacios, como lo decía así, cada vez más arriba, pero también hay que redistribuir esos espacios para que haya más oportunidades de que sus voces sean escuchadas. Porque si no, si solo una persona no lo va a hacer. Y la otra es de que las juventudes que tenemos privilegios, y yo lo digo así, yo tengo muchos privilegios, tenemos que utilizar esos privilegios para que realmente se puedan esos cambios, porque podemos abrir puertas, podemos abrir espacios, podemos abrir nuevas formas de vida, nuevas formas de comunicación. Y yo lo digo desde mi parte, o sea, yo estuve en la Ibero, y lo voy a decir clarísimo, algunas cosas, desde mis compañeras, compañeros, hasta la misma Ibero, etcétera, pues no son empáticos con la situación que vive el país. Y no me refiero a las elecciones exactamente, me refiero a que no sean elecciones, es como de que denle compartir y ya, solo es eso.
y no lo hacen. Y también aplica para las mismas universidades públicas. Entonces, yo les dejaría este mensaje en que encuéntrense con la causa que les motiva y a partir de esa causa, transversalícelo para que puedan llegar a más personas y que realmente puedan crearse esos cambios estructurales que se necesitan en el país, pero también integrar a nuevas juventudes, integrar a nuevos sectores, para que realmente pues, no caigamos en los mismos errores de siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestros 3 panelistas, muchísimas gracias por la claridad, por la inspiración, por el amor y la pasión con la que desarrollan desde su trinchera su actuar en el día a día. Yo me gustaría cerrar este panel con una palabra que es esperanza. Esperanza por tener una revolución de las prioridades donde no necesariamente la rentabilidad sea quien nos dicte la agenda. Esperanza por no dejar a nadie atrás, incluyéndonos a todas, a todos y a todes, por tener una comunicación y por criterios más que nos ayuden a socializarlo para llegar hacia las personas con las que podemos actuar, porque sí pensemos en grande, y alguien lo dijo por aquí en el foro pasado, dentro de las opiniones, que pensemos en grande, que pensemos en global, pero que también podamos tener esta acción local, ¿no? Porque nos quedemos con proyectos que vayan de manera intergeneracional, de manera sustentable, pero que también tengan un gran impacto en nuestras comunidades y en nuestras personas, y con la última parte que me encantó de Leonor, de feminizar al mundo, y no hablamos desde una perspectiva de género, sino hablamos desde un tema donde nos integremos, donde veamos esta comunidad global con un gran amor, con un gran propósito en común, y que podamos llegar todos y todas de manera mucho más rápida, eficiente y sostenible. Muchísimas gracias por su tiempo, y abro ahora este espacio para las preguntas del público, y no sé si tenemos algunas preguntas más por parte de la audiencia. Aquí, por favor, si me ayudan con el micrófono. Bueno, Juan Andrés García, vengo desde España y una pregunta incómoda. La veo muy relajada. No, es broma, es broma. La pregunta es para los 3 y es una pregunta que tengo desde hace tiempo. Es una pregunta muy ingenua. ¿Vosotros pensáis que hay vida inteligente en el planeta? Porque no habéis hecho mención, pero recientemente hemos tenido una pandemia y las ciudades han parado. No hace falta ser un lince para ver que algo ha pasado en las ciudades. ¿Qué me decís? ¿Hemos aprendido algo o estamos incluso yendo para atrás? ¿Podéis dar un mensaje un poco esperanzador? Leonor, ¿te ha parecido muy incómodo? Sí, esa es mi pregunta. Ha sido genial. Juan Andrés, yo creo que no hay nada más inteligente que el planeta. Mírelo cómo funciona. La vaina es que lo estamos atropellando. Pero tú has visto lo que eran los ciclos climáticos, lo que es el orden de los ríos, lo que es el orden del planeta mismo. No hay nada más inteligente. Ahora que nosotros llega el Homo sapiens a incidir y a pelear con él, a tratar de hacer una fuerza, un encuentro de gladiadores, no sé si es inteligente, pero que hay inteligencia en el planeta, sin duda. Y además estás tú, que recitas. Entonces, eso ya es talento y solo talento. Pero claro que hay inteligencia en el planeta y el planeta es inteligente. Sí, yo coincido en que la vida tiene su propia inteligencia y este orden hermosísimo es muy, muy superior a la inteligencia que presumimos dentro de nuestra especie, creo yo. Pero también creo que justo lo que ha dominado nuestra inteligencia es una ficción, y esta ficción es el querer siempre más, y el querer siempre más que nace desde unas inseguridades personales y que por eso ejercemos el dominio. Entonces creo que cuando llego a un panel en conferencias de inversión, me dicen, dame el business case de salvar a la naturaleza, dame el business case de la regeneración, ¿no? O sea, la rentabilidad de la regeneración, que era justo lo que decía Leonor. Y yo digo, es que somos la única especie en el planeta que no lo hace inherentemente por supervivencia. O sea, que busca esta rentabilidad depredadora, ¿no?
Y creo que eso me asusta muchísimo. O sea, y yo siempre cuando me hacen la pregunta, se da cuenta en un panel así, pero de una conferencia de inversión, cuando me la hacen, digo, oye, todas las otras especies súper inteligentes, parte de esta vida inteligente, lo hacen por supervivencia y por naturaleza. O sea, y nosotros nos tenemos que poner esa motivación de rentabilidad para salvar el mundo. Qué raros. O sea, qué extraño que pensemos que somos la especie más inteligente si estamos buscando eso. Entonces, creo que esa ficción del querer siempre más, el desear siempre más, está dominando nuestra inteligencia a grado de, o sea, de degenerar un poco, ¿no? Nuestra inteligencia. Y creo que hay una falta de inteligencia ecológica y un exceso de inteligencia artificial, y artificial es otra palabra para falso. Entonces, creo que hay una reverencia hacia lo artificial y una reverencia hacia lo físico, las herramientas, que haya más drones para salvar el mundo y que haya más, o sea, las soluciones químicas no funcionaron y tuvieron un chorro de consecuencias secundarias que iban a alimentar al planeta, ¿no? Las soluciones físicas, lo mismo, dependen de un montón de materialidad y de minería. Necesitamos soluciones biológicas y culturales. Esas son las soluciones que necesitamos. Ya lo químico, lo físico, entiendo que estamos adictos a las herramientas porque así fuimos hechos, pero creo que sí necesitamos ir por una inteligencia ecológica, primero que nada, entendimiento ecológico para todos, y que la parte biológica vaya de la mano de la parte cultural. Para mí, pues yo coincido con las compañeras, solamente añadiría que pues en estas dinámicas del mundo que tenemos un ultraego de la humanidad en que pensamos que un animal, etcétera, es como que menor a nosotros y que eso no causa un cambio en las dinámicas biológicas de la vida, pues creo que eso nos ha incitado a estar como estamos. Y creo que cuando llegamos al punto donde decimos, híjoles, al final creo que no tenía razón, pues ahí es cuando ya es tarde. Entonces yo solo lo dejaría ahí. Creo que es importante ver esta interrelación, que creo que lo había mencionado en la anterior conferencia, en donde es naturaleza con la humanidad y cómo poder unirla, tener un cierto equilibrio, que al final el equilibrio para mí creo que no va a llegar exactamente así, pero sí tener como esta parte de una balanza para que regenerar los diversas partes pues, del mundo, para que los ciclos puedan seguir y podamos tener una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, muchísimas gracias a nuestros panelistas nuevamente por ser inspiración. Con esto cerramos el panel de ebullición global. Muchas gracias por haber estado con nosotros y que tengan todos un muy buen día. Salud.